Bueno, buenas tardes. Hoy recibimos en la Academia Nacional de Ciencias al profesor Carlos Damín, con quien vamos a tratar el tema de adicciones, uso problemático de sustancias, control de riesgos, prevención de daños, y va a estar a cargo la presentación del profesor Damín por parte del doctor Masoglio Navarro. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerle muchísimo al profesor Damín, el profesor doctor Carlos Damín, a quien seguramente todos conocen, que está conectado del otro lado, profesor titular de toxicología y jefe de toxicología del Hospital Fernández del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, agradecerle muchísimo que haya concurrido acá. Bueno, gracias a ambos, gracias Daniel por la invitación, un lujo estar acá con un académico, así que gracias. Y gracias Martín por tu presentación, y gracias al auditorio por el acompañamiento. Bueno, nada, la idea es hablar un poco de una mirada sobre los consumos problemáticos. La idea fue aspectos toxicológicos, un poco de los epidemiológicos, y hablar un poquito sobre las políticas de reducción de riesgo y daño como forma. A ver, llevamos muchos años haciendo de la lucha contra el narcotráfico prácticamente la única política para combatir, entre comillas en este caso, lo que son los consumos problemáticos, y la verdad es que llevamos muchos años fracasando. Muchos países del mundo han hecho mucha inversión monetaria, claramente, para luchar contra los consumos problemáticos a través de la lucha contra el narcotráfico, y fracasan, siguen fracasando. Y vamos a poner, por ejemplo, el típico caso de Estados Unidos. Nadie en el mundo tiene una inversión tan grande en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, el presupuesto de lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos es superior al presupuesto argentino. Y es el peor país del mundo que le va en consumos problemáticos. Es decir, nadie en el mundo consume tanta cocaína como los norteamericanos. Es decir, que simplemente endurecer a la policía, llenarla de armas y tener patrulleros nuevos no evita que los norteamericanos accedan a las sustancias ilegales como lo hacen. Es decir, que ese camino fracasó. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las políticas de reducción de riesgos y daños, no como contraposición a la lucha contra el narcotráfico, porque nadie dice que haya que dejar de luchar contra el narcotráfico, sino simplemente como otra alternativa para acompañar las políticas de lucha contra el narcotráfico, por supuesto sin dejar de lado lo que es la prevención. Y para eso vamos a hablar de lo que es el presupuesto en prevención, porque sin un presupuesto un poco más acorde en prevención vamos a seguir fracasando también nosotros. Así que lo que voy a hacer es compartir pantalla, a ver si me sale. Ahí estamos. Sí. Vamos a ampliarla. Es decir, tiene como dos tiempos. Ahí estamos. Bueno, entiendo que todos tenemos la pantalla compartida ahora. Bueno, entonces decíamos hablar de consumo problemático de sustancias, y cuando hablamos de consumo problemático, básicamente porque entendemos y aceptamos que hay un consumo que no es problemático. ¿Sí? Cuando uno bebe un poco de alcohol, uno claramente, cualquier persona, no hace falta ser un profesional o un académico, para poder entender que consumir un poco de alcohol no es lo mismo que tener una ebriedad. Por lo tanto, hay consumos que no son problemáticos. Si uno toma todos los días un poco de alcohol en la comida y no tiene consecuencias evidentes, siempre hay consecuencias, incluso en agudo, por mínima cantidad de alcohol que se haya consumido, pero no hay signos evidentes de intoxicación o de exposición al alcohol, entonces no estamos frente a un consumo problemático. Por lo tanto, hay consumos problemáticos y no problemáticos. El DSM-4
lo dividía en uso, abuso y dependencia, nos sirve claramente para hacerlo didácticamente, ya no lo dividen más en uso, abuso y dependencia, ahora lo dividen en problemático y no problemático, pero bueno, hoy vamos a hablar de los que sí nos generan un problema, lo que antes era el abuso y la dependencia. Y no vamos a hablar de drogas, sino que vamos a hablar de sustancias psicoactivas. Cuando la gente habla de drogas, normalmente, instantáneamente, lo que hace es pensar en sustancias ilegales. Uno dice drogas y la gente piensa en cocaína, marihuana, éxtasis, LSD. Nunca piensa en alcohol, nunca piensa en el clonazepam, nunca piensa en el tabaco. ¿Sí? Nadie dice, fuma mucho y dice, se droga mucho. No, no. Cuando alguien se droga mucho es porque está consumiendo una ilegal. Y esto es lisa y llanamente una discriminación en la terminología, es una cuestión semántica, ¿no? La cuestión es que en el mundo se enferman y mueren muchas más personas por sustancias legales que por sustancias ilegales. Datos de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que entre 6 y 7 millones de personas mueren por año por enfermedades relacionadas al tabaco, entre 5 y 6 millones mueren por enfermedades relacionadas al alcohol, y alrededor de 500.000 en el mundo mueren por año por enfermedades directamente relacionadas a la exposición de las sustancias. Y acá no estamos viendo las consecuencias. Por ejemplo, tenemos un accidente de tránsito y en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas, va del 30 al 40. En el Hospital Fernández hicimos hace 7, 8 años un trabajo sobre todos los accidentados que ingresaban y el 31% a lo largo de 2 meses de los que habían ingresado con un accidente de tránsito o no, caída de propia altura, caída de una escalera, había dado positivo para alcohol. Hay estadísticas, Neuquén tiene una estadística que el 40% de los accidentados en la ruta tienen una alcoholemia inferior a 0,5, es decir, que es lo permitido para la ley. Por lo tanto, siempre tiene efectos evidentes, aunque por ahí no se note y aunque la ley permita el 0,5. Pero decíamos que hay consecuencias, como son los accidentes de tránsito, que no son accidentes, son siniestros de tránsito, que no están contabilizados en el alcohol, se contabilizan como siniestros o accidentes de tránsito, y deberían atribuírsele al alcohol. Bueno, lo mismo pasa con la cocaína, ¿no? Es decir, consecuencias directas por el consumo de una sustancia que terminan ocurriendo la muerte por otra circunstancia, un accidente, una herida de arma de fuego, en la cosa convulsiva del consumidor de sustancia, termina, o porque consumió para cometer un delito y entonces termina con una muerte de herida de arma de fuego, de herida de arma blanca, y resulta que esa muerte no se le atribuye a la sustancia, que probablemente si no hubiera existido, esa pelea no hubiera existido. Entonces, estamos hablando exclusivamente de las consecuencias de la intoxicación en forma directa por lo que se da en llamar intoxicación aguda o sobredosis, que es un término poco apropiado, pero que la gente entiende. Entonces, hablamos de sustancias psicoactivas y las definimos como cualquier sustancia que incorporada al organismo altera el estado de conciencia. Y entonces sí, tenemos todos los psicofármacos, tenemos el alcohol, tenemos el tabaco y claramente todas las ilegales. Dicho esto, vamos a avanzar en la exposición de la presentación. Nosotros decimos que tiene que haber algo que por ahí los que son médicos lo tienen más claro, pero que tiene que haber 3 patas para que haya un problema por consumo de sustancias. Si no están las 3 patas presentes, no tenemos problema. La primera pata es la existencia o no de una sustancia. Bueno, acá podríamos hablar un rato largo de si es posible que alguna vez desaparezcan las sustancias. Cuando uno le pregunta cuál es el objetivo de aquellos que simplemente luchan contra el narcotráfico, su idea, casi paradigmática, es que desaparezcan las sustancias de la faz de la Tierra, ¿no? El objetivo militar, el objetivo policial, es que desaparezcan las sustancias. Bueno, ¿alguien cree que esto es posible que ocurra? La verdad es que es muy poco probable. Sabemos que se vuelcan al mercado aproximadamente entre 2.500 y 3.000 sustancias nuevas para ser probadas
en humanos. Las sustancias ilegales no se prueban como lastimosamente se hacen muchas de ellas en la industria farmacéutica, de los medicamentos que se testean primero en animales. Hay una movida muy importante en el mundo para hacerlo sobre tejidos clonados y tejidos no vivos, pero digamos que no animados. Y ojalá logre desarrollarse mucho más, pero digamos que las sustancias ilegales son vertidas al mercado para ser probadas en humanos directamente. Cuando ustedes deben recordarse algunos meses lo que ocurrió en lo que se llamó la cocaína de puerta 8, que fue una cocaína adulterada, muchos pensamos que por ahí estaban probando una sustancia nueva. Cuando después descubrimos que era carfentanilo, abrimos grandes los ojos y dijimos, bueno, por ahí nos están tratando de introducir alguna forma de fentanilo nueva. Afortunadamente parece que no, que fue simplemente algo azaroso, el cómo llegó esa droga a mezclarse con la cocaína que se vendió. Pero digamos que hay todo el tiempo sustancias nuevas probadas, y que se prueban en la potencia, también se prueban en la persona. Che, pará, pues se murieron mucho, entonces aflojá. Digamos que en palabras más, palabras menos, este es un poco el vocabulario seguramente de los que están probando sustancias nuevas. Es un negocio y por lo tanto el comerciante no quiere que el consumidor se le muera. Quiere que la pase lo mejor posible y que no se le muera, porque su negocio radica en la venta, no en la mortalidad del consumidor. Por lo tanto, las sustancias vamos a tener siempre muchas, tenemos una industria farmacéutica importante y gracias a Dios que la tenemos, o por suerte la tenemos, porque los psicofármacos son indispensables, hacen mucho bien cuando son bien utilizados, cuando son utilizados bajo prescripción médica. Ahora vamos a ver algunos números. Tenemos un porcentaje muy alto en nuestro país de sustancias utilizadas sin prescripción médica, y que eso genera realmente un problema importante. Por lo tanto, sustancias vamos a seguir teniendo, ilegales vamos a seguir teniendo. Hace casi 100 años que estamos luchando contra el narcotráfico, mucho antes de que se prohibieran en la Asamblea de Naciones Unidas las sustancias, o que se hiciera el listado de estupefacientes y de sustancias prohibidas posteriormente, con lo que nada, es algo con lo que los que nos dedicamos a la ciencia no vamos a poder resolver nosotros. Hay una segunda causa, una segunda pata, una segunda parte de este engranaje, que ahí sí tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con la persona. Hay personas que se enferman y personas que no. ¿Por qué una persona se enferma por sustancias? Bueno, no voy a poner delante de psiquiatras a hablar de esto, porque como todos saben, y los psiquiatras amigos que están presentes saben que yo no tengo ninguna formación en salud mental, con lo que no voy a presumir de ningún conocimiento de esa área, de esa disciplina de la medicina. Así que, nada, hay personas que se enferman y personas que no se enferman. Hoy sabemos que hay muchas variables genéticas, biológicas, de estructura psíquica, que hacen que una persona pruebe una sustancia y no le guste, básicamente, y otras que queden, entre comillas, otra vez atrapadas por una sustancia. Mucha gente probablemente en la adolescencia, de los que tenemos más de 50, no probamos seguramente tabaco, porque era imposible transitar la adolescencia con 13, 14, 15, 16 años y no sucumbir a que un compañero nos ofreciera y uno probaba tabaco. Muchos terminaron fumando y muchos no fumaron nunca, pero no porque no hayan probado, porque no les gustó, no les gusta el humo. Vieron que hay gente que alguien enciende un saumerio y hace así, enciende un cigarrillo en otro, y chiquín está fumando. Bueno, hay gente que no le gusta el humo, y la nicotina sigue siendo muy adictiva. Eso quiere decir que hay gente que queda enganchada con la nicotina y otros que no. Esto pasa con todas las sustancias. Seguramente nosotros hemos tenido todos algún abuelo que ha tomado un poco de vino en la comida toda la vida, y yo a mi abuelo nunca lo vi ebrio, y siempre lo vi tomando un vaso de vino en la comida. Y nunca lo vi excederse, es decir, que podía todo el tiempo tomar un poco de vino y no terminar con un cuadro de tipo. Entonces, hay muchos factores que hacen que una persona se enferme o no se enferme por sustancias. Entonces ya son, bueno, y acá sí, claramente la gente que se dedica a la salud mental puede incidir sobre esto, o en prevención o en asistencia y tratamiento cuando ya la persona está enferma y lo requiere. Y nos queda una tercera pata donde
todos tenemos una participación y todos requerimos asumir la responsabilidad que tenemos como integrante de la sociedad para mejorar, para prevenir, para cuidarnos, para cuidar la especie, como probablemente lo hacen todos los animales que tienen, en cada especie tiene algún mecanismo para proteger la especie y la defiende, y bueno, los humanos tenemos que hacerlo también, no siempre lo hacemos, a veces es más una pose el que lo hacemos y no siempre lo hacemos, y creo que tenemos que asumir una responsabilidad de cuidado real. Y acá tenemos los que nos dedicamos a la salud, los que somos agentes de salud en cualquier disciplina, en cualquier rama de la salud, en cualquier profesión, y el resto de la sociedad que formamos este contexto social, que formamos esta sociedad. Los argentinos tenemos un consumo muy elevado de sustancias. Pero antes de decir que tenemos un consumo muy elevado de sustancias, debemos decir que los argentinos consumimos mucho. ¿Qué? De todo. Los argentinos somos un país que tenemos una sociedad con una crisis económica de la que venimos recurrentemente y nos salimos hace 60 años. Tenemos casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Gran parte de la población argentina trabajadora cobra menos de lo que marca la línea de pobreza, pero somos el tercer país en número de pasajes sacados a Qatar. Es decir, tenemos y tenemos una población de 45 millones de personas. Tenemos más pasajes a Qatar que los brasileños, que los norteamericanos nos ganan, que los italianos, que los alemanes. Entonces, digamos que nos gusta el consumo, consumimos mucho, de todo, nos gusta consumir ropa, nos gusta consumir zapatillas, nos gusta consumir sustancias. Y cuando sale un teléfono, los argentinos tenemos uno de los índices más altos de celulares per cápita. ¿Sí? Bueno, esto es algo que tenemos que advertir cuando entonces en casa se consume de todo, pero nos preocupa porque nuestro hijo, nuestra hija consume marihuana. A ver, nuestros chicos lo único que hacen en casa es aprender. Aprenden. Copian. Nuestros chicos no hacen lo que nosotros decimos. Nuestros chicos hacen lo que nosotros hacemos. Si nosotros consumimos, nuestros hijos consumen. Si nosotros somos malos, nuestros hijos cuando salen son malos. Si nosotros comemos sano, cuando salen nuestros chicos comen sano. ¿Por qué? Porque repiten el modelo que tienen en casa. Claro, con nosotros pueden ser gruñones y cuestionarnos lo que hacemos, pero cuando salen, repiten lo que hacemos. Por lo tanto, si en casa se consumen muchos medicamentos, se consume mucho alcohol, se fuma, los chicos van a salir y van a consumir medicamentos o comprimidos, por ejemplo, y van a fumar, pero ya no tabaco, van a fumar marihuana y van a tomar mucho alcohol, porque en casa lo hacemos. Los adultos organizamos un asado y una de las primeras cosas que se organiza no es qué carne vamos a poner en la parrilla, sino qué vamos a tomar, quién lleva el fernet o quién se ocupa de los vinos. Es decir, es una costumbre arraigada. Tenemos que hacernos cargo de eso para poder ver qué nos pasa como sociedad. ¿Y qué nos pasa como sociedad? Bueno, miren, es dramático, realmente es dramático. Ustedes saben que les voy a tirar algunos números para ubicarnos en contexto. Somos el tercer consumidor de alcohol de América. Consumimos apenas un poquito menos de alcohol que los norteamericanos. Consumimos 9,8 litros de alcohol puro por habitante y por año. 9,8 litros de alcohol puro por habitante y por año, alcohol de farmacia. ¿Qué quiere decir? Bueno, una botella de cerveza tiene entre 50 y 60 mililitros de alcohol puro. Una botella de Fernet tiene casi la mitad de alcohol puro. Es la bebida alcohólica de mayor graduación que tenemos en el país. Una botella de vodka o de whisky también tiene entre 400 y 450 mililitros de alcohol puro de farmacia. Los argentinos consumimos 9,8, prácticamente 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. ¿Cómo obtenemos este dato? Fácil. Tenemos 3 cámaras, licoristas, cerveceros y de vitivinicultura. Les preguntamos cada año cuántas botellas vendieron, sabemos exactamente qué cantidad de alcohol tienen la totalidad de las botellas vendidas, y lo dividimos aproximadamente por 45 millones de habitantes que somos. Más simple imposible, es un dato que saca todos los años Naciones Unidas
y la Organización Mundial de la Salud, pues es un dato fácil, rápido de obtener. Las cámaras los tienen ese resultado. En enero saben cuánto se vendió en el año. ¿Quién nos gana? Estados Unidos, 10,2, apenas, un poquitito, 10,2. Supo estar un poco más alto y llegar a 12 Canadá, ahora está casi igual que Estados Unidos, Canadá. Así que somos terceros, pero podríamos estar ahí peleando el segundo lugar sin problema. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos por grupo etario, nos encontramos con, fíjense, este dato que a mí me preocupa y mucho. Miren la primera columna de la izquierda, arriba de todo. Dice 12 a 17 años. Estamos tomando exclusivamente el grupo de colegio secundario. El 54,4% de la población de 12 a 17 años de la República Argentina consume alcohol. Datos oficiales. Estos datos son del año 2016. Tenemos una encuesta exactamente igual del año 2010 y está terminándose una encuesta igual que está haciendo el INDEC en todo el país, un poco mejorada, porque la está haciendo junto con la Cedronar, toma la población de 10 a 75, la que está haciendo el INDEC ahora. Las otras dos habían sido hasta los 65, pero vuelvo a repetir, 54,4% de la población del colegio secundario toma alcohol. Muchas cosas para pensar acá. Primera, esta encuesta tuvo un problema grave que da números falaces. ¿Por qué? Porque la encuesta en estos chicos de 12 a 17 años se hizo con presencia de los padres porque los chicos eran menores. Es decir, voy a decirlo al revés, el 54,4% de los adolescentes de escuelas secundarias admitieron tomar alcohol delante de sus padres. Es probable que sea un porcentaje mayor, porque algunos mintieron. Lo mismo nos pasa con el dato de marihuana, pero vamos a ese un poquito más tarde. Otro dato que nos preocupa mucho, cuando nosotros miramos qué pasa con los canadienses que consumen más alcohol como sociedad, cuando miran el grupo de edad escolar, apenas el 10 consume alcohol. Es decir, que los canadienses cuidan a sus adolescentes, nosotros no. ¿Qué quiere decir que no los cuidamos? Quiere decir que si estos chicos toman lo que los norteamericanos definen como el binge drinking, o los españoles como el consumo episódico excesivo. Es decir, no toman de lunes a jueves, pero el viernes y el sábado salen y se toman el atracón, el botellón, o simplemente se emborrachan. Eso produce un daño neurológico con un deterioro neurocognitivo a largo plazo, a 25 o 30 años, mucho más grave que si hubieran empezado a consumir a los 20 o 21 años. Y por este motivo, Finlandia, Escocia y Noruega propusieron una ley que eleva la prohibición de la venta de alcohol a menores de 20 años, ya no a 18, a 20. Acá sigue siendo 18, pero nadie la cumple. Ni los chicos, ni los adultos, ni el kiosquero. No es solo culpa del kiosquero. Ese chico obtiene el dinero de casa para poder comprar el alcohol. Entonces los padres también tenemos responsabilidad, no es solo del kiosquero que se la vende, es de los padres que facilitamos el dinero. Y los chicos que no entendieron la razón del por qué no deben tomar alcohol. Es una razón de salud, no es una razón de seguridad. Prueben con preguntarle, yo es frecuente que les pregunte a los estudiantes de la Facultad de Medicina, ¿por qué crees que se prohíbe la venta a menores de 18 años? Es por una cuestión de seguridad. Todos están convencidos que es por una cuestión de seguridad. ¿Y en seguridad de qué? Sí, seguridad sanitaria. Es una cuestión de salud. No, no es porque sea peligroso un chico que tomó alcohol. Es dañino para su salud. Tampoco lo saben los padres. Probablemente si los padres lo supieran, evitarían de alguna manera un poco más seria que los chicos tomen alcohol y que los extorsionen. Uno habla con papás de chicas cumpleañeras de 15 años y los compañeros de la cumpleañera le dicen, los amiguitos, que si no va a haber alcohol en el cumpleaños, no van. Entonces los padres ponen alcohol simplemente para no arruinarle la fiesta a la hija. Esto realmente es dramático porque como sociedad no estamos cuidando a nuestros chicos.
Fíjense que cuando miramos en la misma línea de arriba, los de 25 a 34 años asciende al 94,5% de la población. Ni en Estados Unidos tienen tanto consumo de alcohol. Bielorrusia es el país que más alcohol consume en el mundo, y consume 16 litros de alcohol puro por habitante y por año. Y tampoco logran llegar al 50% cuando uno mira el porcentaje de edad escolar que consume alcohol. Segunda línea, marihuana. Fíjense que ahí a marihuana nos dice 6, lo tenemos justo tapado por este cartelito, 6,7 me parece que es. Tienen que lo voy a eliminar acá, no me di cuenta que lo podéis eliminar. 6,7. 6,7 es el porcentaje de chicos de colegio secundario, y vuelvo a repetir el error estadístico, que admitieron delante de los padres cuando les hicieron la encuesta que fumaban marihuana. Es decir, que suponemos que el número es mucho mayor a 6,7. Pero tenemos un dato más alarmante. Cuando lo comparamos con la encuesta del 2010, fíjense que son datos del 2016, la encuesta la hizo la Cedronara en el 2016 y la anterior la había hecho en el 2010. El dato era de 2,2. Eso quiere decir que entre el 2010 y el 2016 se triplicó la población de colegio secundario que fuma marihuana. En apenas 6 años se triplicó la población del colegio secundario que fuma marihuana. Mucho peor aún que con el alcohol todavía, porque la marihuana sabemos que produce dos efectos claros a largo plazo. En agudo, o en el momento que se la consume, sabemos que puede provocar alteraciones hormonales, puede provocar trastornos inmunológicos, pero a largo plazo tenemos trastornos psiquiátricos y trastornos neurocognitivos. La marihuana actúa exclusivamente en un lugar muy parecido al que actúa el alcohol, y por lo tanto, asociar marihuana y alcohol potencia mucho más el efecto dañino de ambas sustancias a largo plazo, a 25 o 30 años. ¿Qué va a pasar cuando los que hoy tienen 20 tengan 60? Lo veremos en 40 años, pero seguramente nada bueno si no disminuye. Porque además, cuando uno mira la evidencia científica, lo que dicen es que si empezaron a consumir antes de los 18, se triplica, en algunos casos se cuadruplica el riesgo de que termine en una dependencia el consumo de cualquiera de las sustancias iniciadas por debajo entonces de los 18 años. Fíjense este otro dato más grave todavía. El tercer dato de la columna de la tercera, de 25 a 34 años que consume marihuana. El 49% de la población de 25 a 34 años por lo menos consumió una vez en el último año marihuana. La mitad de la población. La mitad de la población. Esto tiene que ver con la banalización que hacemos de la marihuana, con la confusión que se generó malintencionadamente. No quiero decir desde qué área, de distintas áreas, pero hubo una confusión malintencionada entre lo que es el cannabis medicinal y fumar marihuana. El cannabis medicinal, que además se lo vendió o se lo vende como una panacea, y que la gente lo compra en herboristerías o lo compra en casas de nutrición, en las dietéticas, gracias, en las dietéticas, con unos frasquitos que lo único que tienen como identificación es una hoja de marihuana, una hoja de cannabis sativa, y que nadie sabe qué tiene adentro. Tiene una sustancia aceitosa, cuando uno lo huele parece aceite de oliva, y que tiene, no lo sabe nadie. ¿Por qué? Porque como no es una sustancia todavía reglamentada y vendida a través de una farmacia, los porcentajes de CBD, de THC que tiene ese aceite, nadie lo sabe a ciencia cierta. Por lo tanto, la gente consume, no sabemos qué, de qué manera, no sabemos cómo, porque consumen algunos 2 gotitas, otros 3 gotitas, otros 4 gotitas, que es la recomendación que además da la dietética, de cuántas gotitas deben usarse, y además es así. Para los dolores articulares son 3 gotitas a la mañana, 3 a la noche. Si lo que vos querés es dejar de fumar, son 2 gotitas a la mañana y 4 a la noche, ¿no? Digamos que es de esta manera. Y que mucha gente confundió y empezó con esta idea de que
fumar marihuana tenía los efectos benéficos que tiene el supuesto cannabidiol que contiene el aceite que supuestamente compran y que está bien producido. Y entonces, bueno, ahí vale la pena aclarar. La planta de marihuana tiene aproximadamente 400 sustancias químicas. Todas las plantas, todas tienen sustancias químicas. La ruda tiene sustancias químicas, del sauce sale la aspirina, de la planta de marihuana salen otras 400. De esas 400, 80 son cannabinoides, y de esos cannabinoides, uno es el CBD, que es el cannabidiol. Ese tenemos evidencia científica, con buena evidencia científica, 2 enfermedades que pueden tener muy buenos resultados, ampliado a 3 el estudio, a 4 si lo miramos muy benévolamente, con algunos estudios pobres todavía, pero con posibilidades de crecer en la evidencia científica. Y una potencialidad enorme, porque no sabemos todavía, cuando se pueda probar realmente ensayo clínico, vamos a ver en cuántas cosas más el CBD es bueno. Perfecto. Pero esto no quiere decir que fumar marihuana tenga algún efecto benéfico. Fumar marihuana no tiene ningún efecto benéfico. No lo tiene ni en el inicio del fumando. Cuando uno fuma, lo que fuma es humo. El humo son partículas en suspensión. Uno ve el humo porque son partículas flotando en el aire. No es otra cosa. Que cuando alguien fuma y larga una bocanada de aire, se empieza a diluir en el aire porque son partículas volando que empiezan a diluirse. Esas sustancias son cerca de 7.000 que flotan en el aire. 7.000, de las cuales 100 son cancerígenos y producen cáncer de labios, de lengua, de laringe, de faringe, de pulmón y de vejiga. Y colabora con el cáncer de recto, de colon, de mama y de hígado. Por lo tanto, solamente el humo, solo el humo, pero además fumar es muy dañino por la temperatura. El pulmón es un órgano muy sensible y esa sensibilidad está extremada, por ejemplo, en la temperatura. Nosotros tenemos nariz que cuando hace frío se pone colorada para calentar el aire y cuando hace calor se dilatan las alas de la nariz para airear mejor y enfriar mejor el aire que ingresa al pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón es un órgano muy sensible. ¿Qué hacemos cuando fumamos? Mandamos una bocanada de aire muy caliente que pasó por una brasa que logra hasta 350 grados y que lo mandamos directo al pulmón por la boca y a la nariz, no se enteró que estaba recibiendo. Por lo tanto, esa temperatura solamente ya es responsable del enfisema en el pulmón, de la ruptura de la estructura del pulmón. Además le agregamos todos los componentes del humo y además le agregamos los 400 productos químicos que tiene la marihuana dentro de los que va el CBD en cantidades variables. Si es la transgénica, si no es la transgénica, de dónde salió la marihuana, si es la paraguaya, si no es la paraguaya, si es la que hicimos en la maceta. Por lo tanto, fumar marihuana es siempre dañino, sin lugar a duda, y esto es importante que lo tengamos claro para transmitirlo a todos los que tengamos alrededor, que creen que las gotitas son bárbaras y son muy buenas cuando sabemos quién las hizo y sabemos la concentración que tiene, y que fumar nunca es beneficioso. Vamos a la cocaína. Fíjense que tenemos datos altos de lo que es la cocaína en la última línea. De 35 a 49 años, el 9% de la población la consume. Y si bajamos un poquito a psicofármacos, nos encontramos con que casi el 5%, se pasó el tiempo, casi el 5% de la población de 18 a 24 años consume psicofármacos. Como ven ahí dice, sin prescripción médica. Sin prescripción médica. Y acá tenemos varias cosas. Hay varios trabajos publicados que dicen que es frecuente un saber popular, una creencia popular, no un saber, es una creencia, que dice que la gente cuando comete delitos es porque está drogada. Y se lo cargan mentalmente a la cocaína, a la marihuana. Y la verdad que no es así. El que consumió mucha cocaína seguramente no puede agarrar un arma, premeditar un asalto, subirse a la moto y perpetrarlo. El que fumó marihuana anda más con onda de amor y paz que con ganas de matar ancianos para sacarle la jubilación. En cambio, claramente la evidencia lo que dice es que la gente que comete delitos lo que está bajo los efectos del clonazepam asociado al alcohol.
El clonazepam, con esta sensación de falsa seguridad y de no me importa, que da, agregado que el clonazepam tiene evidencia clara de que aumenta mucho la reactividad de la persona y la agresividad. La gente bajo los efectos del clonazepam normalmente tiene reacciones más así de reacciones de arranque mal, contestaciones malas, más agresivas. Y sumado al alcohol esto se potencia. Y es eso normalmente lo que vemos asociado al delito, la asociación del clonazepam con algo de alcohol. Y lo del alcohol también es una creencia popular que la gente, nuestros abuelos, por ahí tomaban un poco de algo espirituoso cuando tenían que hacer algo que precisaba ánimo, precisaba valor, ¿no? Bueno, digamos que están, que si van a hacer algo que pone nervioso, un trago de algo ayuda a relajarse, a estar mejor, a poder emprender eso que nos pone nerviosos. Cuando es el delito, es el delito. Por lo tanto, fíjense que casi el 5% de la población de 18 a 24 años consume psicofármacos sin prescripción médica. Lo que dice ahí en la población estudiantil, ahí, tanto como en los solventes, debería ser una línea, es un error porque no fue medido en los menores de edad, por lo que debería ser una línea, no cero, si no parece un dato, y no es un dato, es algo no medido. Fíjense que con los años los psicofármacos sin prescripción va bajando, contrariamente a lo que uno pensaría. No, contrariamente a lo que uno piensa, no, porque va bajando simplemente porque, fíjense que si nosotros corremos, a ver, déjenme que voy a correrla ahí, fíjense que los psicofármacos en la gente de las personas de 50 a 65, apenas el 1.7 consume psicofármacos sin prescripción. Esto es porque está demostrado que después de los 50 todos tenemos un médico que nos prescribe el clonazepam, el lixotanil, el alprazolam, ¿sí? Digamos que tenemos que ver ahí de vuelta a los médicos con un alto nivel de prescripción. Y por eso tenemos algunos trabajos publicados también que dicen que el argentino está polimedicado y sobremedicado. Nos gusta tomar muchos medicamentos. Lo que pasa con PAMI, por ejemplo, uno mira lo que pasa con PAMI, la cantidad de medicamentos que nuestros mayores tienen y que uno lo ve fácilmente por la estadística que lleva la obra social, es extremadamente alto y eso, por supuesto, es contraproducente para la propia salud del mayor. Con lo que tenemos una población polimedicada, pero además a los argentinos nos gusta tomar más de lo que tomamos, nos gusta tomar mucho. El dato para mí más claro, lo que nos pasa con el ibuprofeno y con el paracetamol. Nadie quiere el ibuprofeno de 400, todo el mundo quiere el ibuprofeno de 600. Y cuando alguien está con un poquito de fiebre y dice, te doy uno de 500, no, dame el de 1 gramo. ¿No? Digamos que somos así. Todo lo queremos resolver de un saque, de un pum, de un saque, valga la apología, de un saque. Bueno, somos así los argentinos, pero es importante que lo analicemos, que lo pensemos para poder saber contra qué cosa tenemos que luchar para poder cambiar en algún punto, ¿no? Y recuerdo que en un congreso, esta anécdota la cuento siempre porque fue llamativo, en un congreso en Córdoba, un cordobés con este humor característico que tiene dice, che, están jorobados los que tienen el Río de la Plata cerca, porque con todo lo que orinan los porteños, bueno, pero cuando uno se pone a pensar, los porteños somos alrededor de 3 millones, no soy porteño, pero vivo acá, he adoptado esta ciudad hace muchos años. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y con el conurbano alrededor de 15 millones más, es decir que somos 18 millones de personas que orinamos, si tenemos la suerte de hacerlo, que orinamos todos los días bastante. Toda esa orina va a parar a un solo lugar, es el Río de la Plata. Estemos en el lugar del conurbano que estemos, termina en la cuenca del Río de la Plata. ¿No? Más arriba, más abajo, pero termina en el Río de la Plata. Es mucho la cantidad de litros de orina que terminan en el Río de la Plata. Y si pensamos que los psicofármacos se eliminan por orina, entonces el cordobés dijo, ¿por qué no analizan los psicofármacos, las benzodiazepinas que tiene el Río de la Plata?
Y un platense, un profesor de química, un toxicólogo platense, levantó la mano y dijo, nosotros lo hicimos. Y se nos fue de escala 3 veces el equipo. No podíamos creer la concentración de benzodiazepinas que tiene el Río de la Plata. Casi el 7% de la población argentina está bajo los efectos de algún psicofármaco. ¿Sí? Esto realmente es grave y nos coloca primeros en toda la región. Ningún país de los alrededores tiene tanta población medicada con prescripción o sin prescripción con un psicofármaco, limitándonos básicamente a las benzodiazepinas dentro de los psicofármacos, ¿no? Después tenemos otros psicofármacos que por ahí no son tan consumidos. No vamos a hablar de los solventes. Bueno, vamos a ir redondeando porque nos queda poco tiempo. Y quiero hablar algo de las políticas de reducción de riesgos y de daño. Primero, tenemos que hacer más prevención. Tenemos un dato que debería avergonzarnos un poquito. Y yo trato siempre de decir estas cosas donde puedo, en los lugares que me escuchan. Y lamentablemente los diputados y los senadores me invitan bastante seguido a dar charlas o conversar sobre algún tema que están tratando. No me escuchan mucho igualmente, pero me llevan. Y yo aprovecho y les digo igualmente, ¿no? Y la verdad es que hace 3 años puntualmente, me habían invitado a dar una charla para fuerzas de seguridad. El secretario acababa de separarse de la CEDRONAR, la prevención de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, habían mandado la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, la habían mandado a Seguridad, al Ministerio de Seguridad, y habían dejado en la CEDRONAR solamente lo que era prevención y asistencia. Y me invitan los 2 secretarios a dar una charla para las fuerzas de seguridad y estábamos en una mesa los 3 sentados así y me dejan a mí para la última disertación. Y le digo, miren, yo no quiero hacer un golpe bajo, porque aparte no se los había dicho, le digo, no quiero darles un golpe bajo, porque además 2 amigos, realmente 2 amigos, y entonces le digo, pero quisiera que cada uno diga, delante de, qué sé yo, eran 700 uniformados en la grada de un auditorio ahí en Devoto, digo, que cada uno diga cuál es el presupuesto que tiene. Presupuesto anual de nación, de cada uno. El secretario de Lucha contra el Narcotráfico dijo un poco más de 1.100 millones de dólares. Y el de la CEDRONAR dijo 20. A lo que yo le dije, miren, la verdad que ya podría no decir más nada. ¿Qué vamos a agregar? Si tiene más de 1.100 millones la Secretaría a la que le proveemos armas, patrulleros, para luchar contra el narcotráfico, que hace 100 años que viene fracasando, porque cada vez aumentan más los consumos. Es decir, no hay año, en los últimos 50, no hay año que el consumo se haya estancado o haya bajado. Todos los años ha subido el consumo, de legales y de ilegales. Entonces, seguimos aumentando el presupuesto para una política fracasada. Entonces, no digo eliminar el presupuesto, estanquemos el presupuesto ese y empecemos a aumentar el de la prevención. No podemos tener 20 millones por año. En este presupuesto 23, el presupuesto es de 35 millones. Nada, sigue siendo ridículo, independientemente de que aumentó de 20 a 35 millones, no podemos hacer nada con 35 millones en prevención y asistencia para todo el país. Nada. Presupuesto que no podría bajar los 200 millones de dólares. Si queremos realmente luchar contra lo que es la gran publicidad, porque miren, si yo al auditorio le digo que una de las cosas que luchamos es con el sabor del encuentro, todo el mundo sabe de qué les hablé, no hace falta decir más nada. ¿Eso qué es? Marketing. Eso es publicidad en contra de la prevención. Por lo tanto, si yo quiero doblegar al sabor del encuentro, lo primero que tengo que hacer es prohibir la publicidad con el alcohol. Prohibirla. El alcohol no debe publicitarse. Debo prohibir la publicidad de medicamentos. ¿Un medicamento se necesita o no? Si se necesita, un médico prescribe. Si es de venta libre, un farmacéutico puede orientar en la prescripción. La gente va a comprar ibuprofeno, el farmacéutico le puede decir de cuánto, si depende para qué es. Y si no se necesita, no se necesita. La publicidad siempre es nada más que para aumentar la venta. Y es atenta directamente contra la salud pública.
Por lo tanto, si nosotros queremos hacer prevención, tenemos leyes baratas para hacer, esas leyes no le cuestan nada al Estado, y aumenta la salud, es decir, que le sale, tiene un resultado positivo realmente importante, a costo cero, a costo cero. Pero además tenemos que aumentar el presupuesto en prevención para hacer un marketing, instalar lo que para mí deberían ser políticas de hábitos saludables, antes de meter en reducción de riesgo. Políticas de hábitos saludables. Debemos educar a la población en qué, en todo más saludable, en que se nutra mejor, que coma mejor, que no tenga sobrepeso, que tenga actividad física, que no se automedique, que no beba tanto alcohol, que orientarlo hacia cómo dejar de fumar, que disminuya los consumos de marihuana, cocaína, éxtasis, LSD cuando va a bailar, que la gente se acueste un poquito más temprano. Yo no quiero que los adolescentes se priven ni 10 minutos de divertirse y bailar. No hace falta empezar la fiesta a las 3 de la mañana. Podemos empezar a las 6 de la tarde. Podemos empezar a las 4 de la tarde. Y a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, la gente se puede ir a dormir. Se divirtió al mismo tiempo, pero claro, hoy por hoy, dicho así, es terrible para los adolescentes. No, eso hay que trabajarlo, hay que educar, hay que corregir hábitos. ¿Por qué? Para mejorar la educación. En nuestro país, la cena es la comida más fuerte, es un error. La gente se va a dormir con la comida llena y además la gente no toma el alcohol, sacando en la pandemia, no toma alcohol en el almuerzo, afortunadamente, lo toma en la cena y con el último trago de alcohol se va a dormir. Y entonces el alcohol induce el sueño, pero lo superficializa. La persona que toma alcohol antes de dormir y no lo abandona por lo menos 1 hora antes de dormir, tiene por lo menos una levantada más. Si es varón y tiene 50 años, ya tiene una por la próstata. Si a eso le agrega la que tiene por el alcohol, cree que durmió una cierta cantidad de horas y durmió por lo menos una menos, porque el sueño se recupera después de 25 minutos, el sueño profundo de haberse levantado, por ejemplo, al baño. Entonces, si tomó mucho alcohol, como el alcohol tiene un efecto diurético, superficializa el sueño, tiene sueños mucho más oníricos, es decir, tiene muchas más pesadillas y sueños, descansa menos, se levanta al baño, es decir, que duerme menos, y entonces se levanta creyendo que durmió 6 horas y en realidad durmió 4:30 y las que durmió no fueron de calidad. Entonces, bueno, pero para eso hay que educar a la población en prevención, mucha prevención, y eso es caro. No se hace con 20 millones de dólares por año para todo el país. Eso es caro, hay que invertir más dinero. Porque cuando digo 1.100 es solamente de nación. Cada policía provincial tiene un presupuesto para lucha contra el narcotráfico. Así que el presupuesto en lucha contra el narcotráfico es muchísimas veces superior al de prevención. Y ahora sí, ¿qué hacemos cuando la prevención no nos alcanzó? Bueno, a ver, yo soy médico y la verdad es que como médico lo que no quiero es que la gente se enferme ni se muera de ninguna cosa. Yo no quiero que la gente se enferme y se muera de COVID, no quiero que la gente se enferme y se muera de una apendicitis complicada, de una fractura de cadera, ni tampoco consumiendo sustancias, de ninguna de las dos cosas, de todas las cosas. Porque muchas veces uno escucha que hay una cosa así de discriminación, de estigma en los consumidores de sustancias y pareciera que, bueno, se lo buscó, es lo que uno suele escuchar. No, nadie se busca enfermarse. Y alguien que consume y termine todos los días alcoholizado o todos los días en la calle, sucio, malherido, porque se peleó, porque consumió cocaína, esa persona no elige eso, no está teniendo otra opción. ¿Por qué? Porque no la encuentra, porque no puede, porque no le estamos dando las herramientas, porque no lo estamos asistiendo adecuadamente. Un montón de variables del por qué no, pero estamos seguros que no elige eso. ¿Sí? No elige eso. Podrá elegir las primeras veces si toma un poco de cocaína o no, pero no cuando está en ese otro estado. Y entonces, ahí lo que tenemos que hacer es tratar de aplicar políticas de reducción de riesgo. ¿Para qué? Para que no se lastime. Entonces yo voy a intentar que una persona de más de 18 años, porque estamos hablando siempre de mayores de edad,
no consuma, por ejemplo, éxtasis y va a bailar, porque dice, no, yo voy a ir a la Greenfield. Y ya tengo las 2 pastillitas, me conseguí de la buena para tomarla, porque viste, la Greenfield es con 2 comprimidos de éxtasis. Bueno, yo voy a tratar de convencerlo de que no lo consuma. Pero resulta que uno lo que escucha es que pagó 35.000 pesos la entrada a la Greenfield. Y además consiguió una de alta calidad de éxtasis que vale 10.000 pesos más la pastilla de éxtasis, y ya la tiene, no voy a lograr convencerlo de que no lo tome. Entonces, que voy a tratar de garantizarle que no sufra consecuencias una vez que tomó la decisión de consumirla. Y entonces voy a proveerle agua y nunca cortar el agua en el baño como suele ocurrir, es decir, proveerle el agua y empezar a darle información, en este caso, sí, una información de reducción de riesgos y daños descontextualizada de una política de prevención, es estímulo al consumo. Y yo soy totalmente partidario de las políticas de reducción de riesgo y daño, pero enmarcado en una política de prevención. Si no, es decirle a la gente, consume cocaína de a poquito. Y eso realmente no es bueno para la población. Y no es enseñarle ni es tratar de transmitir el mensaje de reducción de riesgo y daño real. ¿Sí? Entonces, enmarcado en una política de prevención, sí, es claro. Cuando no logré convencerlo, lo protejo. ¿Por qué? Porque no quiero que se enferme, no quiero que se muera. Entonces ahí le voy a dar pautas de cuidado. Mira, si vas a tomar la pastilla de éxtasis, que sea éxtasis primero. Fíjate a quién se la compraste. En Europa tienen unas políticas donde, por ejemplo, les analizan la pastilla. En nuestro país sería imposible para la 23737, que prohíbe la tenencia y le aplica cárcel a la tenencia todavía, más allá del fallo Arriola de la Corte Suprema. Voy a tratar de que... me perdí. Estoy con lo legal y me perdí, que no es lo mío. Te le decía que, hay que ir por ese lado, tratar de que no tomen alcohol, porque por ejemplo asociar el éxtasis con alcohol sabemos que genera mucho daño, genera unas arritmias cardíacas que en muchos casos son las causales de los paros cardiorrespiratorios que produce el consumidor de simplemente un comprimido de éxtasis, que el riesgo lo tiene por la asociación. Cuando miramos qué pasó con Time Warp, los 5 fallecidos todos tenían asociación de sustancias, no fue solo el éxtasis, no, fue la asociación de otras sustancias que inicialmente pensamos que podía haber sido alcohol, todos dieron alcohol negativo, los fallecidos y los 6 que tuvimos internados en distintos hospitales, todos dieron alcohol negativo, es decir, se habían cuidado del alcohol, pero no se habían cuidado de no haber consumido otras sustancias, ¿no? Entonces, la no asociación de sustancias, esos son pautas de cuidado. Y, bueno, pautas de cuidado de riesgo y de daño. Y bueno, cuando aplicamos políticas de daño ya son medidas más extremas que se las aplicamos a aquellos que se están haciendo mucho daño y que lo intentamos es reducir el delito y el daño en lo personal o a terceros. Son las políticas, por ejemplo, de cuando se les entregaba en Europa a los que consumían heroína, los heroinómanos, se les entregaba la jeringa y se les daba la heroína en un lugar determinado, entonces tenía que consumirlo en ese lugar con los que fueran, pero se los registraba, se sabía, se les hacían controles de salud, había un médico, entonces cuando la consumían había un médico por las dudas de que tuviera alguna consecuencia por el consumo, pero era, bueno, de alguna manera, a esta persona la damos por perdida en su consumo, pero si nosotros le garantizamos que le damos la jeringa, no va a compartir, no va a tener riesgo de todo lo que significan enfermedades de transmisión sanguínea a través del compartir, VIH, hepatitis B, hepatitis C, delta y demás. Y además, vamos a asegurarnos que no cometa delito para poder conseguirla, porque viene y lo tiene gratis. Entonces no anda robando o matando para poder conseguir algo, para poder ir y comprarla. Esas son las políticas de reducción de daño. Son extremas para grupos determinados, entonces por eso a mí me gusta mucho más hablar de lo que son políticas de riesgo, de prevención del riesgo y del daño, ¿sí? Y esta exclusivamente para lo último. O, bueno, o en el caso, no para lo último, en el caso del consumo de sustancias, son las políticas que se aplicaron siempre de prevención de riesgo y daño, por ejemplo, para la transmisión del VIH, que se empezó, y por ley, afortunadamente en nuestro país, se reparten los preservativos gratis. El preservativo no es un motivo
el precio un motivo del no cuidado. Pero después tenemos que educar a que la gente se lo ponga, ¿sí? Porque tenemos un problema grave, que es una de las pocas cosas que los varones solemos llevar en la billetera, ¿sí? Un preservativo, pero bajo los efectos del alcohol está demostrado que muchísima gente no lo utiliza, ¿sí? Porque como está bajo los efectos del alcohol, tiene esa confianza agrandada por el alcohol, ¿sí? Estimulada por el alcohol, y es, no, estoy seguro acá, y entonces no lo uso. Y por eso tenemos una epidemia de sífilis en el país. Una epidemia de sífilis, una enfermedad que trajo Colón a América y que creíamos eliminada hace 30 años, 40 años. Tenemos una epidemia de sífilis, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las políticas de reducción de riesgo, que son nada más ni nada menos que cuidarle la salud a aquellos que, aunque practiquen algo que a mí no me gusta, eso no quiere decir que no tengo la obligación como humano de cuidarlo, y como médicos o como agentes de salud, sin ningún lugar a duda, que ahí no hay duda y no hay nada para no hacerlo. Entonces, es importante que cambiemos algunos de nuestros hábitos si queremos que algo cambie. Necesitamos que nuestros chicos aprendan aprendan básicamente a cuidar la salud. Si en casa la salud se cuida, si en casa somos conscientes todo el tiempo, ¿no? Si estamos frente a los chicos cuando los chicos están creciendo, no comas tanto, no tomes gaseosa porque tiene azúcar, no comas tanto frito, no tantas hamburguesas, medicamentos no si no vamos al médico, en casa no se toma alcohol, vamos papá y mamá a comer y uno de los dos no toma alcohol para manejar el auto, y no es que venimos con un poquito de alcohol encima con los chicos atrás, porque los chicos vienen aprendiendo a hacerlo, ¿no? Y encima sabemos dónde están los controles de alcohol. Entonces, si tenemos pautas reales de cuidado de la salud, nuestros hijos van a salir, van a estar sometidos a los riesgos del consumo de lo que hay en la calle, probablemente prueben, pero van a saber decir es suficiente porque tienen incorporado el cuidado de la salud. Entonces, si nosotros logramos eso, probablemente empecemos a generar algún cambio en la sociedad que de otra manera no lo hay. Bueno, nada, creo que estamos en tiempo. Gracias, Dani, por la invitación. Gracias, Martín. Y gracias a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires por la invitación, que es un lujo realmente estar aquí. El agradecimiento es, digamos, bidireccional. Nosotros también estamos muy contentos, felices y muy satisfechos con esta charla, porque fue clara, fundada, didáctica y nos venía bien. Lamentablemente tenemos poca gente con el tema de la virtualidad, pero estoy viendo que lo han conseguido bastante. Bien. Así que esta casa es tuya. Gracias, gracias.